La ventilación mecánica es un medio de soporte vital que tiene como finalidad sustituir o ayudar temporalmente a la función respiratoria. Permite mejorar los síntomas y reducir las complicaciones de la insuficiencia respiratoria aguda. Los recientes avances en la tecnología de los microprocesadores han incrementado la sofisticación de los ventiladores mecánicos, hecho que ha comportado la aparición de nuevas modalidades ventilatorias. Si bien hoy en día dicha sustitución ventilatoria se canaliza a través de la creación de un gradiente de presión transtorácico, son los diferentes matices en cuanto a la forma de ciclado y las posibles participaciones del paciente en su propia ventilación, lo que va a diferenciar los diferentes modos ventilatorios, acercándose con ello a una ventilación lo más fisiológica posible, en cuanto a la capacidad de respuesta del paciente lo permita. Dependiendo del requerimiento o no de la vía aérea artificial, la ventilación mecánica con presión positiva puede clasificarse como invasiva, intubación endotraqueal o cánula de traqueostomía, o no invasiva, mascarilla oronasal o facial, respectivamente. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada constituye un modo de sustitución parcial de la ventilación que combina la ventilación asistida controlada con la ventilación espontánea. El ventilador proporciona ciclos ventilatorios asistidos mandatorios controlados por volumen o por presión a una frecuencia determinada, pero permite que intercalen ciclos espontáneos mandatorios, en sus siglas SIMB. Esta modalidad ventilatoria surgió como evolución de la ventilación mandatoria intermitente, con sus siglas IMB, la cual permitía sincronización entre las ventilaciones mecánicas y espontáneas y dio una solución al problema de apilamiento respiratorio que se producía si el ventilador generaba una ventilación controlada en el mismo instante en que el paciente realizaba una expiración espontánea. Si es detectado por el ventilador durante el periodo de tiempo o ventana de asistencia determinada por una frecuencia inspiratoria programada. En caso contrario, el ventilador proporciona una ventilación controlada de forma similar a la CMB. Las inspiraciones espontáneas pueden ser asistidas con una presión de soporte SIMB-PSB para disminuir el trabajo respiratorio. Una de las ventajas es que hay menos efectos cardiovasculares adversos. Otra es que mantiene la ventilación minuto mínima. Otra es que el grado de soporte ventilatoria parcial puede variar desde el soporte ventilatorio casi total hasta la ventilación espontánea. Y por último, puede utilizarse como una técnica de deshabituación de ventilador, reduciendo progresivamente la frecuencia de las respiraciones mecánicas mientras el paciente asume de forma gradual un mayor trabajo respiratorio. Por otro lado, las desventajas es que son similares a la ventilación asistida controlada. Se ha demostrado que es una modalidad menos útil para retirar el ventilador si no se usa una presión de soporte en las respiraciones espontáneas. Y por último, la imposibilidad de controlar adecuadamente la relación entre la inspiración y la expiración, dada la variable de frecuencia respiratoria mecánica en presencia de respiraciones espontáneas. En el pasado se llamaba ventilación de presión positiva intermitente, IPPB, ya que el paciente no tenía posibilidad de interaccionar con el ventilador y recibía una ventilación mecánica a intervalos predeterminados por la máquina. Actualmente se utiliza el término ventilación controlada, CMB, para prescribir un modo de sustitución total de ventilación en el cual todas las ventilaciones son de tipo mecánico y pueden operar como ventilación controlada o como ventilación asistida, por lo que se designa la ventilación asistida controlada. La CMB o AC es la modalidad más usada sobre todo al inicio del soporte ventilatorio. Puede aplicarse con control de volumen, BCB, o de presión, PSB. En el modo controlado por volumen se programa una frecuencia respiratoria mínima, pero el paciente puede disparar el ventilador a demanda y recibir respiraciones adicionales, siempre que su esfuerzo inspiratorio alcance el nivel de sensibilidad prefijado.
Si el ventilador no censa ninguna actividad del paciente, proporciona todas las respiraciones a intervalos de tiempo regulares. En cualquier caso, la máquina suministra en cada ventilación el volumen circulante o la presión inspiratoria preestablecidos. En otras palabras, la ventilación asistida controlada permite que el paciente pueda variar la frecuencia respiratoria, pero no el tipo de ventilación. Por otro lado, los parámetros programables pueden ser CMV controlada por volumen, BCV, volumen circulante, flujo inspiratorio, patrón de flujo, frecuencia respiratoria y sensibilidad. O CMV controlada por presión, PSV, presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, frecuencia inspiratorio y sensibilidad. Ventajas: asegurar un volumen minuto mínimo y combina la ventilación controlada con la posibilidad de sincronización entre paciente y ventilador. Por otro lado, las desventajas: asincronía respiratoria con flujo inspiratorio o sensibilidad inadecuados, inducción de alcalosis respiratoria, empeoramiento de atrapamiento aéreo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, riesgo de ventilación irregular con cambios en la mecánica ventilatoria cuando se utiliza la PCV. Presión positiva continua en la vía aérea, o CPAP. Se trata de una modalidad de ventilación espontánea en la cual el ventilador mantiene de forma constante un nivel predeterminado de presión positiva durante todo el ciclo ventilatorio. En esta, el paciente asume la mayor parte del trabajo respiratorio, ya que genera su propio flujo inspiratorio, su frecuencia respiratoria y su volumen circulante. Datos programables. En el CPAP se programa el nivel de PEP y el umbral de sensibilidad preferiblemente por flujo continuo. Ventajas. El CPAP ofrece la ventaja de la PEP a los pacientes que respiran espontáneamente y puede utilizarse a través de un tubo endotraqueal invasivo o mediante una mascarilla facial no invasivo. Su principal aplicación es como modalidad de retirar la ventilación combinada con otros modos de soporte ventilatorio parcial como el SIMV o el PSV y como método para valorar la actitud para la extubación. Desventajas. Riesgo de hiperinsuflación si se utilizan niveles excesivos de CPAP. En los pacientes intubados, el uso de válvula de demanda para el trigger por presión o flujo puede aumentar el trabajo respiratorio y crear asincronía con el ventilador. Ventilación con presión de soporte o PSV es una modalidad de ventilación espontánea en la cual cada esfuerzo respiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un límite programado de presión inspiratoria. El patrón de flujo inspiratorio es de tipo desacelerado, con una disminución a medida que se reduce el gradiente de presión entre la vía aérea proximal y los alveolos como consecuencia del llenado pulmonar. Parámetros programables. El operador prefiere la presión inspiratoria del umbral de sensibilidad y el de PEP, mientras que la frecuencia respiratoria, el flujo y el tiempo inspiratorio son establecidos por el paciente y puede variar de ciclo a ciclo. El volumen circulante viene determinado por el nivel de presión inspiratoria, la mecánica ventilatoria y el esfuerzo del paciente. Ventajas. El paciente y el ventilador actúan en sincronía para conseguir una ventilación óptima, con menor probabilidad de asincronía. El grado de soporte puede variar desde el soporte ventilatorio casi total hasta ventilación espontánea. Puede asistir a respiración espontánea del paciente durante la SIMV. Desventajas. Variabilidad del volumen circulante según los cambios de la mecánica ventilatoria. En caso de fuga a través del circuito o de fístula broncopleural, el ventilador puede no cesar la disminución del flujo inspiratorio y no producirse ciclado a inspiración. Si el paciente exhala activamente o tose, el ventilador puede ciclar por presión a la fase expiratoria en caso de que supere un límite de 2 a 5 centímetros de agua sobre el valor prefijado.